han comenzado una especie de movida reclamando que, amparándose en el reglamento del Partido Nuevo Progresista, que permite que el partido destituya de sus puestos, de sus puestos políticos a las personas vinculadas con o señaladas por corrupción, el PNP se mueva a destituir a Jennifer González de la presidencia. Porque, como ha dicho el mismo Rivera Chats, las cosas que pasan alrededor de ella arrastran al partido y, por decirlo en el lenguaje del mercadeo, afecta la marca del PNP. O sea que este grupo está tratando de disparar a Jennifer González fuera de la estructura política del PNP. Rivera Chats tiene un anuncio que hacerle al PNP y al país. Y claro, hace unos días, en una actividad de recaudación de fondos, Rivera Chats, al agradecerle a los que estaban allí con él, dijo él: estaremos encabezando la papeleta del PNP en 2028. Eso hace que quien quiera que esté pensando en la posibilidad se refrene. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de Jennifer González, la ventaja que tiene Rivera Chats en el PNP es que él tiene un factor reconocimiento absoluto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Bueno, estamos a ley de 7 días, más o menos, de que termine la sesión legislativa, que quiere decir el 30 de junio, cuando por ley tiene que haberse aprobado el presupuesto de operaciones de gastos del gobierno y comienza un periodo de receso hasta el mes de agosto, que quiere decir que la legislatura puede llevar a cabo procesos como vistas públicas y otra serie de... pero no puede sesionar, no puede reunirse para aprobar medidas legislativas ni considerar para aprobación ninguna pieza legislativa. Entonces, les traigo esta fecha porque hace más o menos 6 meses, lo he mencionado aquí otras veces ya, cuando la pugna entre la Fortaleza y el Senado había escalado a posiciones que en aquel momento parecían ya explosivas. Luego vino toda la pelea con Francisco Domenech y con la citación a la comisión total aquella que sacó a la gobernadora a pelear directamente con Tomás Rivera Chats y a acusarlo de tener ambiciones políticas en primarias. Y recuerdo que en el programa Rayos X de Telemundo, donde trabajo, hicieron una especie de recorrido por el Capitolio. Estaba entonces por acabarse la sesión de noviembre. Y el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, no el del Senado, sino el de la Cámara, al serle preguntado si la gobernadora era viable, contestó lo que dice el libro de texto, que era muy temprano para hablar de eso, todavía no había concluido el primer año de la administración, y reconoció que había algunos problemas políticos que había que trabajar, que entonces él decía que por el diálogo, y le dijo a la reportera que cuando llegara el verano de este año, después de la sesión, comenzarían en el PNP a tener esa conversación de camino al 2028. Bueno, pues ese momento ha llegado y no solo que pareciese que ya están teniendo la conversación, ni siquiera llegaron al final de la sesión, sino que parece que se van a precipitar unos elementos políticos en este momento, en este instante, en este, digámoslo así, contexto que hemos estado viviendo de 6 meses borrascosos al interior del partido de gobierno, que van a adelantar movimientos políticos estratégicos que uno esperaría ver en el tercer año del cuatrienio, a partir de enero, y sobre todo cuando esté llegando el final del año 27, que es cuando se abrirían las candidaturas. Pero ustedes y yo sabemos que ya desde el verano del 2019 nadie espera el último o el tercer año del cuatrienio para adelantar sus movimientos de candidaturas. Entonces me ha llamado la atención que alrededor del escándalo que ha generado
la borrascosa renuncia del exsecretario de Desarrollo Económico Sebastián Negrón y sus denuncias contra el secretario de la Gobernación y la posterior contestación de este con una querella por su parte contra Negrón, acusándolo también de irregularidades, de favoritismo y de corrupción, y que el panel del fiscal especial independiente, como discutíamos en el último episodio, decidiera investigarlos a todos y nombrar un fiscal especial independiente para profundizar en las denuncias hechas por Sebastián Negrón. Eh, esa tregua, esa especie de descanso que había habido entre el enfrentamiento de Jennifer González o de Tomás Rivera Chats con Jennifer González y viceversa, pues no es que parece haberse retomado, porque francamente ellos han hecho un esfuerzo a partir del discurso del estado de situación del país para no pelear directamente. Pero esta es una pelea que, como en la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, se pelea por satélites. Y el Senado ha obviamente recibido información de parte de Sebastián Negrón y ha, además de la investigación que ya está haciendo el FEI, ordenado por una resolución aprobada a finales de la semana pasada, justo antes del Día de los Padres, reabrir o, por decirlo así, retomar los cuestionamientos al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Todo esto va encajando con, como yo les decía también en el episodio anterior, unas voces que empiezan a salir del bando de la gobernadora y que identifican a Domenech como la pieza de la discordia, como la persona que hace falta que abandone el escenario para que pueda haber paz o para que Jennifer González pueda retomar nuevamente control sobre su administración. Yo creo que es evidente que la gobernadora ha ido día a día perdiendo control de lo que pasa en su gobierno, y ya sea por diseño o por realidad, eh, más veces de las que quisiéramos, la gobernadora recurre a decir que no estaba enterada de algo que está pasando escandaloso en su administración, que es hasta cierto punto más escandaloso, porque una gobernadora que no está enterada de lo que se cose o de lo que se fragua al interior de su equipo de trabajo, pues da la impresión de ser una gobernadora enajenada, que no está en control. Y alrededor de eso, el grupo de disidentes que se ha coagulado alrededor de la figura de Tomás Rivera Chats, que no solamente son políticos, no solamente son activistas, no solamente son exfuncionarios de la administración anterior, sí, que también son personas que tienen acceso a los medios de comunicación, han comenzado una especie de movida reclamando que, amparándose en el reglamento del Partido Nuevo Progresista, que permite que el partido destituya de sus puestos, de sus puestos políticos, a las personas vinculadas con o señaladas por corrupción, el PNP se mueva a destituir a Jennifer González de la presidencia, algo que sería francamente impensable si no fuera que se está tratando de llevar la discusión en el PNP a la misma crisis que enfrentó ese grupo, esa legislatura PNP, que casualmente estaba presidida por las mismas personas, en aquel verano de 2019, cuando Ricardo Rosselló enfrentó el escándalo del chat. Quien ha estado promoviendo esta idea es el expresidente del PNP y una persona que ha sido crítico acérrimo de Jennifer González desde el día 1, Leo Díaz. Pero obviamente Leo pues no está solo, ni es una movida unilateral. Esto forma parte, a mi modo de ver, de una estrategia mayor, de una táctica de ese grupo de Rivera Chats de irle cerrando el cerco a Jennifer González. Y para serle franco, yo no creo que el PNP vaya a destituir a Jennifer González de la presidencia del partido, pero el mensaje que se envía es que el PNP ya tiene un sector que quiere desligarse de la figura de la gobernadora, porque, como ha dicho el mismo Rivera Chats, las cosas que pasan alrededor de ella arrastran al partido
y por decirlo en el lenguaje del mercadeo, afecta la marca del PNP. Ellos se amparan en que el PNP, a pesar de los pesares y de los líos que ha tenido en los últimos años, ha logrado ganar la gobernación en 3 ocasiones consecutivas, y eso para ellos es indicio de que el PNP tiene prestigio entre los electores en Puerto Rico. Es decir, que es el comienzo del plantearse públicamente lo mismo que se planteó o que planteó Jennifer González en su momento, que había que cambiar de candidato y había que sacar del medio a Jennifer González. Por eso yo le llamo a esto la operación catapulta, ¿no? Porque ustedes recordarán esta máquina que se utilizaba en la Edad Media para hacer la guerra cuando todavía no existían los cañones, que era como una especie de palanca que lanzaba a larga distancia piedras de enorme tamaño, que se utilizaban entonces como proyectiles, como los que hoy serían las bolas de cañón en una época, o los misiles. De hecho, les voy a poner ahí una imagen de lo que es una catapulta, ¿no? O sea que este grupo está tratando de disparar a Jennifer González fuera de la estructura política del PNP. Que lo logren o no, esos son otros 20 pesos. Al plantearse eso en la discusión pública, pues se manda el mensaje de que la gobernadora se va quedando sola. Y, y cuando usted mira que en el bando de la gobernadora hay gente diciendo o se va Domenech o la gobernadora va a seguir sufriendo daño en su imagen, pues evidentemente esto es ya una estrategia partidista de autoprotección. Al mismo tiempo, lleva ya unos días un grupo cercano al presidente del Senado, a Rivera Chats, el más vocal de los cuales ha sido el vicepresidente del Senado, el senador Carmelo Ríos de Bayamón, anunciando que ahora cuando termine la sesión y próximamente, así que uno tendría que suponer que es en el mes de julio, Rivera Chats tiene un anuncio que hacerle al PNP y al país. Y claro, hace unos días en una actividad de recaudación de fondos, Rivera Chats, al agradecerle a los que estaban allí con él, pues dejó caer así como que no quiere la cosa, que van a estar luchando por el PNP y que van a estar, dijo él, estaremos encabezando la papeleta del PNP en 2028, cosa que corrió como pólvora y muchos medios afines a las aspiraciones de Rivera Chats, analistas, etcétera, difundieron eso en sus programas y lo siguen difundiendo como una especie de esta es la señal que estábamos esperando para atacar. Así que si uno se deja llevar por lo que ha estado diciendo Carmelo, que otros han repetido, pareciese que Rivera Chats está pensando hacer pública su aspiración a la gobernación en este verano. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué en este verano? Cuando faltan todavía 2 años y medio para que abran las candidaturas, cuando faltan todavía año y medio para que abran las candidaturas y cuando faltan todavía 2 años, exactamente 2 años para las primarias que van a definir las candidaturas, pues a mí eso me hace pensar que ellos necesitan el grupo de Rivera Chats, además de enajenar a la gobernadora y de aislarla del respaldo político que le pueda quedar en el PNP. En realidad todo el mundo que tenga algo de sentido común sabe que tarde o temprano la gobernadora se va a tener que enfrentar con su realidad. Y su realidad no es la que nosotros podamos percibir, sino la que dicen las encuestas, los números, los sondeos. Y yo hasta ahora no he visto ninguna encuesta en la que la gobernadora tenga números como para aspirar a la reelección. De hecho, de todos los aspirantes que podría tener el PNP, las encuestas señalan en este momento que la gobernadora es la que peores números tiene. Claro, Rivera Chats tampoco tiene números muy mejores, pero no tengo duda de que en el PNP hay otras personas pensando en otro tipo de sucesión, en otro tipo de figura que no esté igualmente contaminada como estos dos. Y ahí es que aparece, como yo le he dicho tantas veces a ustedes, la figura del alcalde de San Juan, una figura
más sosegada, que ha estado dando peleas públicas, pero a nombre de sus constituyentes, que ha logrado enviar un mensaje que trasciende San Juan, y hay que ver cuánto trasciende San Juan de ser un buen alcalde, de ser un buen funcionario, de estar haciendo el trabajo que es, y que las encuestas dicen que tiene números muy buenos y que tiene buenos recaudos también de campaña en comparación con Rivera Chats. Por lo tanto, si fuera Rivera Chats a adelantar en efecto una aspiración en este verano, la táctica sería la de dar al frente, dar adelante y actuar por sorpresa, es decir, bajo la intuición política de un experimentado combatiente político como Rivera Chats, de que cuando usted da al frente y logra que el liderato intermedio, presidentes municipales, alcaldes y algunos líderes regionales se comprometan, eso hace que quien quiera que esté pensando en la posibilidad se refrene. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de Jennifer González, la ventaja que tiene Rivera Chats en el PNP es que él tiene un factor de reconocimiento absoluto entre los miembros del corazón del rollo del PNP. No queda un PNP que no sepa quién es Tomás Rivera Chats. Mientras que por el otro lado, Miguel Romero no goza de ese factor reconocimiento. En muchos pueblos del interior de la isla, en ese liderato de los pueblos más alejados de la zona metropolitana y en la gente que no consume medios de comunicación, si acaso él puede tener una imagen como el alcalde de San Juan, pero identificarlo con su nombre y con su cara está un tanto distante. Así que esa desventaja de Romero, Rivera Chats calcula, y yo creo que calcula bien, le ayudaría a él a ocuparle el campo, a darle al frente. Claro, miren, eso básicamente en política no hay reglas escritas. La gente se compromete con usted, la gente le da su palabra y cuando se casa la pelea y más o menos tiran sus posibilidades, se cambian felizmente y ya no se acuerdan o simplemente se van con el otro candidato. Pero ciertamente esta movida, esta operación catapulta, saquemos a Jennifer políticamente del medio, hagamos que el PNP de la base pase la página sobre Jennifer González y perciba que ella es el problema y que no es la marca del PNP y que la persona que viene como si fuera un superhéroe a rehacer esa marca y a limpiarla es Rivera Chats y que por lo tanto tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad política máxima desde ahora. Esa es una táctica de Rivera Chats que a todas luces parece indicar que en efecto está resuelto a aspirar a la gobernación finalmente después de tantos años de carrera y de 3 presidencias en el Senado. La pregunta es si fuera del PNP, allí donde se ven las cosas desde un prisma político, de estatus político y de experiencia de estos 3 cuatrienios, Rivera Chats logra ese mismo efecto sobre electores que no estén identificados con el PNP. O si la marca del PNP en efecto está tan fuerte como Rivera Chats trata de convencer a los PNP de que el problema es Jennifer y no es el PNP. Y esa pregunta nos hace pensar a nosotros que en efecto algo hay de eso, porque si ustedes se han fijado en el Partido Popular, desde la institucionalidad del Partido Popular, el mensaje de Pablo José, el mensaje del liderato del partido, secretario del partido y demás portavoces, es que no importa quién sea el candidato, el problema no es el enfermo, sino no es la sábana, sino el enfermo. Y que el problema es el PNP. Y eso obviamente es un intento de capitalizar sobre la debilidad que se pueda estar midiendo en la marca institucional. En fin, que ahora cuando comiencen las vacaciones de verano en julio y se acabe la sesión, tradicionalmente habrá una especie de quietud, un bajón, los legisladores se van de vacaciones, los alcaldes también, los periodistas también, los medios toman vacaciones, los analistas se van de viaje y eso debiera un poco bajar la presión sobre esta discusión al interior del PNP. Pero si Rivera Chats en efecto adelanta su aspiración para este verano, lo que va a ocurrir es que la efervescencia y la lógica de lo que es un proceso primarista de competencia
comenzaría casi un año antes de lo que normalmente comienza. Y en efecto, la gobernadora no puede decir que le toma por sorpresa, porque ella misma ha dicho, él quiere correr y lo que hace es retándome. Eh, pero va a tener, habida cuenta de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, que volver a pensar si ella cuenta con la fuerza necesaria para enfrentar esa primaria, o si por el contrario, más le valdría, partiendo de la premisa de que entre ella y Rivera Chats no hay reconciliación posible, alimentar las posibles aspiraciones de un Miguel Romero, que en este momento, no sé si por diseño o por carácter, yo creo que un poco de las dos cosas, se muestra dubitativo, como teniendo dudas de si este es su momento de asumir el liderato máximo. Y en lo que él da esa impresión de que lo está pensando, pues le pueden ocupar el campo. Seguimos mañana.